¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Como sabéis, soy Julius. Os invito a que formen parte de este canal top. Estoy en YouTube como Julius Top. Suscríbete, dale like, activa las notificaciones para que así no te pierdas ninguno de mis vídeos. El día de hoy os enseñaré a cómo limpiar y dejar como nueva la vitrocerámica. Para ello es muy importante que tengamos los siguientes productos: limpieza, el vinagre, el alcohol. Yo utilizo el Vitroclen, una esponja y asimismo raspadores. Quería enseñaros que yo tengo dos tipos de raspadores. Uno de la serie inoxidable, el cual pues no me mola porque no tiene una tuerca o un perno el cual pueda ajustar del todo la cuchilla. Situación que en la que tú vayas raspando la superficie, si te descuidas, se cae la cuchilla y puedes dañar la placa. De ahí que no lo utilizo. Prefiero utilizar este modelo que sí que es cierto de que es un poco más simple, pero es más liviano y además puedes ajustar la tuerca. Como veis, tiene una tuerca ahí y asimismo también tiene una tapa y ahí puedes observar la cuchilla. De ahí que yo recomiendo este tipo de raspador, porque a mí me funciona fenomenal. Luego tienes que tener dos tipos de bayeta, una para ponerle en remojo y la otra, una vez limpia, para pulir. La placa de vitrocerámica, la cual vamos a limpiar, es una placa que no tiene más de 6 meses, es nueva, relativamente nueva, y tampoco es que tenga demasiada acumulación de grasa, porque después de cada uso pues se limpia a fondo y a lo mejor pues hay un poco de grasa, pero una capa muy superficial, muy mínima, como podéis observar. A continuación pues vamos a empezar a agregarle los productos químicos. Lo primero es colocarle el vinagre. Esparcimos por toda la superficie, por toda la vitro, para que vaya diluyendo la grasa. Yo creo que me vale ahí. Ahí está bien. Y así mismo pues también cogemos el raspador. En este caso pues yo voy a utilizar el que más me mola, el de plástico. Y vamos a ir pues a ver con la bayeta. Hay una bayeta que tienes que colocarle en remojo, esta bayeta, vale, así, para sacar un poco el exceso de grasa. Y ahí podéis ver mejor dónde hay que raspar, vale. Agregamos un poco más de vinagre. Ya ahí me vale. Y ahora sí ya podemos empezar a raspar. Como veis está relativamente limpia porque vamos a limpiar muy a menudo. Va saliendo, mira la grasa, ¿vale? Conforme el uso que le vayas dando a la vitrocerámica va formando una capa blanca de los quemadores, es normal eso. Pero claro, como es nueva todavía no le sale eso, esas marcas blancas. Así le pasamos en formas circulares por toda la línea de ahí, de los quemadores, para que salga toda la grasa. Este es el quemador que yo más uso, por eso es que también hay demasiada grasa, ¿no? Como veis va saliendo todo.
Podéis ver en la cuchilla la acumulación. No hay mucho que digamos, pero igual, va saliendo. Me parece que este quemador ya va quedando bien. Vámonos al otro. Este es el que yo no utilizo casi. Este. Entonces está pues limpio. Este también utilizo. ¿Veis? Podéis ver la acumulación de grasa. Que literalmente ha estado limpia, ¿eh? Tampoco es que digamos que ha estado guarra guarra. Pero vamos. El tema es aquí enseñaros cómo dejar limpia y sobre todo como nueva la vitrocerámica. Una vez que ya hemos terminado de raspar bien la superficie, el área de los quemadores, pues le pasamos con la bayeta y sacamos toda la grasa y parte del vinagre, así como veis. Y así podemos observar el resto de grasa o las zonas o las áreas en donde sigue quedando aún todavía pues grasa. Seguimos dándole una pasada más para sacar todas las marcas de grasa, de acumulación de agua. También se forma, por ejemplo, cuando colocamos la cacerola con la base mojada, también se va acumulando aquí. No es grasa, pero se va acumulando pues una especie así de suciedad. Como veis ya va quedando mejor. Y este quemador, el principal que uso más, pues está más limpio ya. Pero igual, terminamos con el vinagre, tenemos que seguir el segundo paso, que es el colocarle el vitroclén. ¿Vale? Limpiamos bien el exceso de grasa que vaya quedando. Vamos revisando igual para ir puliendo bien y darle una pasada si es necesario. Sacamos todo el residuo del resto de vinagre y podéis observar que aún va quedando mejor. Toda la suciedad podéis verlo en la cuchilla y aquí también en la bayeta. Hay que raspar con fuerza porque esta línea, estos bordes que tienen ya bien redondeados, no van a perder el color o lo vayas a dañar, no, eso viene ya bien diseñado de fábrica. Así que sin miedo pues hay que raspar. Como veis va quedando mejor. Una vez que ya tenemos eso, sacamos todo el exceso de vinagre, la grasa que hemos raspado. Y ahora pasamos a colocar el vitroclén. Ahí me vale. Más o menos esta cantidad yo es la que utilizo. Mojamos un poco la esponja y empezamos a frotar. Así en forma circular, como veis. Toda la placa, toda la vitrocerámica. Así en formas circulares.
por 1 minuto, 2 minutos aproximadamente, dependiendo también qué tan sucio esté pues la placa, ¿no? Si está limpia pues te vale con 1 minuto y ya está. Así, en formas circulares. Hacemos que se impregne bien todo ese líquido en la placa y saque pues todo el exceso de grasa. Y la dejamos ahí por 1 minuto más, para luego pasar al tercer paso, ¿vale? Después de haber frotado, haberlo dejado que remoje, igual también que se impregne bien el Vitroclean, aproximadamente después de 2 minutos, pues igual sacamos, retiramos toda esa capa que hemos colocado. Como veis, retiramos todo, absolutamente todo, y es más, hay que enjuagar la bayeta para retirarlo por completo el Vitroclean. Como veis, estamos ya limpiando la vitrocerámica, sacando todo el exceso en este caso de producto, ¿no? de Vitroclean, para yo luego pasar a al tercer procedimiento de colocarle pues el alcohol y dejar limpio y como nuevo la vitrocerámica. Pues ya está, se encendió la pantalla de bloqueo. Dejamos ahí que seque por unos segundos, que esté completamente seca la superficie, para luego aplicarle el alcohol de limpieza. La placa, mejor dicho, de la vitrocerámica está completamente seca. Es ahí donde ya vamos a empezar a pulir y darle el último toque, colocándole pues alcohol de limpieza por toda la vitrocerámica. Como veis, una cantidad considerable. Ahí me vale. Cogemos el paño que está seco para pulir y empezamos a frotar, pero en formas circulares, así, como veis, en esta dirección, así, en formas circulares, y verás cómo va quedando la vitrocerámica, pues guay, como nueva. Si ves que hay partes en las cuales todavía queda la marca del producto de Vitroclean, puedes pasarle un poquillo más de alcohol de limpieza, pero si no hace falta, pues ya puedes darle una buena frotada así en forma circular con el paño que estés utilizando. Como podéis observar, me ha quedado completamente limpia la vitrocerámica, ha quedado como nueva, y con 3 productos, en este caso pues con el vinagre de limpieza, el Vitroclean y el alcohol de limpieza. Como veis, podéis observar cómo luce como nueva. Es una pasada, vale, mira, podéis observar cómo quedó. Espero os haya servido este vídeo de cómo dejar y cómo limpiar la vitrocerámica y dejarla como nueva. No olvidéis de suscribirte y de compartir el vídeo. Adiós.